Bienvenido a este capítulo nuevo de Formación en Corto. Hoy contamos con la doctora Adriana Castro, que va a hablarnos sobre odontología digital, cómo podemos hacer uso de todas las herramientas disponibles que tenemos actualmente para mejorar nuestro tratamiento y dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Hola a todos, bienvenidos al COEM. Tenemos la suerte de contar hoy con la doctora Adriana Castro. Ella nos va a hablar sobre odontología digital. Hola Adriana, ¿qué tal? Bienvenida al COEM. Hola Laura, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Bueno, para mí es una alegría tenerte porque creo que eres un ejemplo para todos los odontólogos jóvenes que han apostado por una formación integral. Te has formado en distintas ramas o especialidades odontológicas, pero al final has decidido, hacer más hincapié en lo que sería la odontología digital. ¿Me podrías decir un poco por qué te ha llevado a eso cuando estás tan bien formada en distintas áreas? Pues bueno, como sabes, porque además compartí casa, mi fin fue intentar integrar a todos los tratamientos o por lo menos entender al paciente de una manera multidisciplinar. Lo hice desde la base, desde la endo, desde la restauradora, sabiendo realmente cómo funcionaba la biología y cuál era por así decirlo, el pronóstico de los dientes. Y a medida que iba creciendo me di cuenta que tenía que también entender cómo podía rehabilitar no solo al paciente a nivel fijo con dientes, sino también con implantes. ¿Qué sucede? Que en la consulta actualmente vemos que necesitamos un extra de información o una manera mucho más fluida de tener una comunicación no solo con nuestros compañeros, sino también con el laboratorio a la hora de hacer nuestros tratamientos. Y creo que el digital es una herramienta que es la generación actual de intentar democratizar todos los tratamientos de una manera fácil y sencilla. Entonces, Adriana, estarás conmigo de acuerdo en que es imprescindible hoy en día controlar, ¿no? Saber estar bien formado en odontología digital. Pero, ¿crees que es suficiente con odontología digital o deberíamos tener una sólida formación y luego tirar o recurrir un poquito a esa odontología digital como para mejorar nuestro tratamiento? Creo que la base está en el analógico, es decir, necesitamos entender cada uno de los procedimientos que hacemos de una manera, por así decirlo, manual, táctil, para poder entender cuáles son las complicaciones y cuando ya hemos alcanzado esa curva de aprendizaje a nivel analógico, pasarlo todo a nivel digital. Porque muchas veces nos olvidamos de las bases de un tratamiento, que suele ser lo fundamental, y cuando realmente tenemos un problema ni siquiera somos capaces de resolverlo. Entonces, el digital está ahora mismo para simplificarnos, pero no para evitar que nosotros tengamos un criterio tanto clínico como diagnóstico. Claro, lo único que el digital a veces es muy atractivo, nos llama mucho la atención, es muy visual y al final pues puede engañarnos un poco de que es algo fácil, pero por supuesto que implica una formación pues, muy extensa, integral, y yo creo que cada vez además la odontología va a una odontología mucho más pues de tener una visión más general del paciente y, por supuesto, como acudimos a esa odontología digital en tratamientos muy complejos, tenemos que estar mucho mejor formados, ¿no? Sí, pero creo que, como estás diciendo, si el digital nos ayuda como herramienta, no evita o no prescinde de que nosotros tengamos una muy buena formación. Gracias al digital, las formaciones, como estamos viendo con otros odontólogos, no solo abarca en un solo ámbito, sino en múltiples, tanto a nivel de rehabilitación, de cirugía, de endodoncia y sobre todo a intentar minorizar todos los tiempos que nosotros tenemos que llevar, porque tenemos que tener claro una cosa: el principal foco de todo, aunque sea del digital, es el paciente. Entonces, cuanto mejor trato le demos, cuanto más atención, más le expliquemos y todo sea mucho más sencillo, todo va a repercutir en que nuestros tratamientos tengan un éxito más. Realmente nos va a ayudar a planificar mucho mejor los casos, ¿no? Eso Entonces es. sería como algo imprescindible hoy en día y una herramienta, lo mismo que hemos incorporado mucha tecnología en la clínica, esa mejor formación biológica tiene que ir acompañada de esa ayuda tecnológica. Bueno, el digital se va a convertir en un imprescindible básico que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día, ¿no? Sí, creo que el tiempo que hemos invertido, a lo mejor en el sillón o el que invertíamos para hacer cuál tratamiento, lo estamos ahora interiorizando y destinando en unas horas previas de un diagnóstico que van a
minorizar, por así decirlo, o minimizar en este caso, todos los inconvenientes o todos los peros que podemos encontrar cuando realizamos un tratamiento a un paciente. Entonces, gracias al digital podemos facilitar todos estos procedimientos y sobre todo tener una mejor actitud, tanto si van bien un tratamiento como si tenemos que mejorar a la hora de explicar a nuestros pacientes. Y dentro de la odontología digital, ¿qué área crees que es la que va a evolucionar más rápido y qué área crees la que deberíamos estar completamente bien formados porque es básica? Pues creo que el principal error es que aún no llegamos a entender cómo son los errores acumulativos que nosotros hacemos a la hora de tomar nuestros registros. Es decir, todos ya tenemos en nuestra consulta un CBCT, todos tenemos un escáner intraoral, pero realmente no nos hemos parado a pensar si estamos cometiendo errores a la hora de cómo se envían, cómo se toman, cómo podemos alinear esos segmentos para poder hacer ese modelo 3D. No nos basta solo por tener un criterio clínico y hacer una guía. Tenemos que entender que a medida que vamos cometiendo más errores, más probable es que exista una complicación intraoperatoria por una mala gestión de estos datos. Lo que ocurre que eso no te das cuenta hasta que no empiezas a hacerlo, No. porque lo ves tan visual, tan fácil, tan llamativo, que hasta que no empiezas a pedir un poquito más al digital es cuando, bueno, pues realmente aprecias que no todo es tan fácil, ¿no? Que también tiene su curva de Justo. aprendizaje. Yo creo que todo sabe muy bien hasta que tú realmente ves lo que implica y lo que cuesta. Entonces, cuando empiezas a diseñarte tus propias guías, empiezas a ver que hay errores que pueden ser simplemente por no conocer tu impresora, por no conocer la resina que tienes que utilizar o simplemente que el procedimiento pensabas que era algo mucho más sencillo y que el laboratorio ha ido como capeando esos pequeños errores, te das cuenta que tienes que ser mucho más consciente de que el digital te ayuda, pero no va a justificar tus errores, con lo cual hay que ponerle mucho hincapié, como estás diciendo Laura, en ese diagnóstico. Y bueno, me consta que te gusta mucho la docencia, a Sí. mí también. ¿No crees vamos un poquito lento en implementar todo lo que es digital en la formación de nuestros futuros odontólogos o los odontólogos jóvenes? Porque realmente está cambiando todo tan rápido y nosotros seguimos en una docencia muy analógica, pero en todos los aspectos. Quizás, bueno, pues la odontología digital va a ser una revolución y nosotros no nos hemos enganchado a ella, ¿no? Yo creo que el digital está muy, muy, muy presente en los ámbitos como es el posgrado, porque como somos docentes queremos dar la máxima excelencia y eso implica que enseguida que aprendemos algo a las personas que son de posgrado, como es una preparación un poco más específica, les permites seguir en ese flujo de una manera más sencilla, pero la base, lo que es la odontología de carrera, sí que creo que a lo mejor queda un poco, no arcaica, pero sí un poco más retrasada a la hora de intentar actualizar todos esos procedimientos. Entonces, sí que creo que se necesitaría dar la base como siempre para poder entenderlo, como por ejemplo puede ser un técnico de laboratorio, pero nos falta un poquitín introducirlo más en esos grados o en esas pequeñas asignaturas que teníamos al principio de la carrera para que luego sea más sencillo transformar nuestra forma de pensamiento o simplificar muchos procedimientos que hacemos. Pues muchísimas gracias, Adriana, por estar hoy aquí con nosotros y creo que con esto podemos despedir esta sesión de formación en corto por hoy. Muchas Muchas gracias, gracias. Laura.